Profe, buen día, ¿estás muteada? Sí, ahí estoy. Hola, buenas tardes, chicos. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Todo bien, todo vamos a esperar un poquito a ver que vayan ingresando todos. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. A ver si saco esto. Hola, chicos, ¿me escuchan? sí. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Escucha. Bueno, se va a aparecer esto acá. Bueno, ¿cómo ya empezaron a hacer problemas de gases? Sí, hoy Sí, estuvimos viendo los problemas de gases, pero no dimos mezcla. Lo vamos a dar la clase que viene. Está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a continuar. Pero esperen que quiero empezar a... Ahí estamos. Bueno, ¿se acuerdan que... Ya me apareció esto acá, no lo puedo... ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos quedado en la teoría cinética de los gases, ¿sí? Que explicaba por cómo es que el comportamiento de un gas puede ser descrito mediante las leyes de Boyle y las leyes de Charles y Gay-Lussac. Y explicaba propiedades tales como la compresibilidad, la presión y la temperatura del gas. Bueno, vamos a ver ahora por qué, o sea, cuáles son las causas por las cuales los gases reales se desvían del comportamiento ideal, o sea, no cumplen con las leyes de los gases, ¿sí? Y esto se da porque hay dos hipótesis de la teoría cinética que pueden ser objeto de crítica. O sea, que se cumplen en determinadas condiciones de presión y de temperatura, pero en otras condiciones no. Esas dos hipótesis son la primera y la segunda. O sea, una era la que el volumen real de las partículas sea despreciable respecto del espacio vacío entre ellas, y la segunda es el hecho de que no existen fuerzas de interacción entre las partículas, ¿sí? Entonces, acá les dice, a medida que la presión disminuye por debajo de 25 atmósferas, los gases reales tienden a aproximarse al comportamiento ideal, ¿sí? Y lo mismo a altas temperaturas, o sea, a temperaturas muy superiores al punto de ebullición de la sustancia en cuestión, ¿sí? Entonces, para que el gas real se aproxime al comportamiento ideal, nos conviene trabajar a bajas presiones y a muy altas temperaturas, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Si la presión de una masa gaseosa es alta, el gas está comprimido. Entonces, ¿qué pasa? Las partículas van a estar muy cerca entre sí y el volumen de ellas deja de ser despreciable. O sea, si el gas está comprimido porque la presión es muy alta, empieza a adquirir la característica del estado líquido, ¿sí? Entonces, las moléculas están ocupando un espacio mucho más pequeño, o sea, un volumen menor, están más cerca unas de otras, entonces ya no hay tanto espacio vacío, ¿sí? Entonces ahí hay que considerar el volumen de las moléculas, ¿sí? Y además también se puede observar que al estar las moléculas tan juntas, empieza a tener importancia las fuerzas de atracción intermoleculares, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, con la temperatura. Si la temperatura es baja, las fuerzas de atracción entre las partículas se hacen más manifiestas, ¿sí?
por lo que yo les decía recién, a temperaturas elevadas, la agitación térmica es grande, entonces en esas condiciones podemos aceptar que no existen fuerzas de atracción intermolecular, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos, vamos a ver ahora dos gráficos. En este caso, acá lo que hacemos es, fíjense, acá les dice, gráfico de un gas ideal para 4 gases reales, ¿sí? Para nitrógeno, para metano, para dióxido de carbono, ¿sí? Y acá tenemos para hidrógeno, para lo que sería acá el gas ideal, ¿sí? La temperatura es constante, entonces lo que hacemos es graficarlo para un mol de moléculas de gas. Entonces tomamos esta relación P por B dividido RT, ¿sí? Lo tomamos como un indicador de la desviación del comportamiento ideal, ¿sí? Para un gas ideal, este tiene que ser igual a 1. Fíjense que a medida que aumenta la presión, fíjense cómo se modifica este factor, este cociente de desviación, ¿sí? Fíjense que hay hay curvas, por ejemplo esta, la del hidrógeno, que directamente se observa un aumento del cociente a medida que aumenta la presión, y en otros casos se observa que una disminución y después un aumento, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar a bajas presiones, ¿sí? En presiones generalmente alrededor ya de 1 atmósfera, ¿sí? Ya podemos aceptar que el gas se aproxima al comportamiento ideal. Y acá, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Sí? Fíjense acá lo que les dice es que la temperatura también tiene un efecto, tienden a mostrar una desviación significativa, ¿sí? A medida que la temperatura aumenta, haciéndose más significativa a medida que se acerca la temperatura a la cual el gas se convierte en líquido. Sí, perdón, dije la temperatura que aumenta es al revés, la temperatura que a menor temperatura. Entonces, vamos a ver ahora un gráfico de P por B sobre R por T en función de la presión para un mol de nitrógeno gaseoso a 3 temperaturas diferentes, ¿sí? Fíjense, bueno, acá, otra vez esto me está molestando acá. Van a obtener una línea recta, ¿sí? Para un gas ideal, donde la relación P por B sobre RT es igual a 1, y fíjense lo que pasa a temperaturas, fíjense a 200 Kelvin, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, 500 Kelvin a 1000 Kelvin, me voy aproximando al comportamiento ideal, ¿sí? Esto es porque a bajas temperaturas disminuye la energía cinética de las moléculas. Entonces, cuanto más nos aproximamos al punto de ebullición del gas, microscópicamente va adquiriendo las características de la estructura del líquido, ¿sí? En cambio, a altas temperaturas, más se aproxima al comportamiento de un gas ideal. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, Sí, y profe, sí. acá tienen, bárbaro, acá tienen una ecuación, ¿sí? Hay varias ecuaciones, o sea, en el caso de tener que trabajar con gases a muy altas presiones, donde hay desviaciones del comportamiento ideal, bueno, se idearon ecuaciones para hacer correcciones, ¿sí? En este caso, tenemos una de las ecuaciones conocidas, que es la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Fíjense que esta ecuación difiere, ¿se acuerdan de la ecuación del gas ideal? P por B es igual al número de moles de gas por R por T, por la presencia de dos términos de corrección. Uno va a corregir al volumen, que es este término, N por B, y el otro es este, A por N al cuadrado, por el volumen al cuadrado, que corrige o que modifica a la presión, ¿sí? Entonces, fíjense, uno corrige por las fuerzas intermoleculares, el término A por N al cuadrado, que es el número de moles, por el volumen al cuadrado, corrige la presión menor que se observa en los gases reales por el efecto de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Este factor, este coeficiente A, están tabulados. Ahora en la próxima filmina tienen un cuadro donde están los valores de A y de B para los distintos gases, ¿sí? Y lo que se observa, lo que se puede observar es que el valor de A aumenta a medida que aumenta la masa molar del gas y la complejidad de la estructura molecular, ¿sí? El término NB corrige por el volumen finito de las moléculas de gas,
¿sí? O sea, cuando no podemos despreciar el volumen de las moléculas. Esta constante B de Van der Waals es una medida del volumen real que ocupan las moléculas. Su valor, igual que con A, aumenta a medida que aumenta la masa de la molécula, o sea, la masa molar, y la complejidad de su estructura, ¿sí? Entonces, ven, acá tenemos, fíjense, para los gases nobles, ¿sí? Fíjense que van aumentando los valores de A y los valores de B, ¿sí? En estos casos va aumentando el Z. Y acá, fíjense, sustancias simples, ¿ven? Y acá pasamos al agua, ¿sí? Cómo van aumentando los valores. ¿Estamos? Bueno. Sí, sí. Bárbaro. Vamos a pasar Profe, una ahora... consulta. Sí. Son dos preguntas. La primera, ¿qué diferencia hay entre un gas ideal y un gas real? Y la segunda, ¿para qué sirve la ecuación de Van der Waals? Bueno, o sea, el gas real, digamos, el gas ideal obviamente no existe, digamos, o sea, lo que uno espera es que los gases reales se aproximen al comportamiento ideal y de esa manera uno pueda tomar, o sea, su comportamiento pueda ser descrito por las leyes de Boyle y por las dos leyes de Charles y Gay-Lussac. ¿Estamos? Y la ecuación que vimos antes, la ecuación de Van der Waals, lo que les permite hacer, por ejemplo, como yo les decía, en caso de hay científicos o los ingenieros que trabajan con gases a altas presiones, ¿sí? En ese caso no pueden utilizar la ecuación de estado, la de P por B es igual a N por R por T, porque van a tener mucha discrepancia, ¿sí? Con cálculos de presión y de volumen. ¿Sí? Si yo quiero trabajar con un gas que tengo encerrado en un recipiente y tengo desviaciones, y utilizo la otra ecuación, voy a estar haciendo un cálculo errático, ¿sí? Lo cual después voy a tener problemas, depende en qué esté aplicando ese gas, ¿sí? Entonces lo que se hace es trabajar para corregir esas desviaciones, aplican esta ecuación y calculan la nueva presión o el nuevo volumen con esa modificación, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren, lo que pueden hacer es, después tranquilos, ver la magnitud, ¿sí? De la desviación del comportamiento, por ejemplo, para el dióxido de carbono. Toman el dióxido de carbono, ¿sí? Y calculan P por B, calculen, por ejemplo, supónganse la presión, con la ecuación de estado, la ecuación normal, P por B es igual a N por R por T, y después calculen la nueva presión del gas aplicando la ecuación de Van der Waals, y van a ver que van a tener una diferencia. Por ejemplo, acá toman A 3,59 con su unidad correspondiente, para B este valor, 0.0427, aplican la ecuación de Van der Waals y calculan la nueva presión, en condiciones normales, ¿sí? De presión y temperatura. ¿Estamos? O sea, tomen la presión de 273 Kelvin. Ok, profe. Muchas gracias. ¿Sí? No, de nada. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que sería estado líquido y estado sólido, ¿sí? Acá en esta primera parte ustedes van a tener una descripción cinético-molecular, o sea, cuáles son las diferencias, ¿sí? En cuanto a la densidad, la compresibilidad, el volumen que ocupan y la forma, y si pueden fluir o no los líquidos y los sólidos, ¿sí? Por ejemplo, acá les dice que las fuerzas de atracción entre las moléculas, en el caso de un líquido, tienen una energía comparable a la energía cinética de las moléculas, ¿sí? Las fuerzas de atracción son capaces de mantener a las moléculas a distancias cortas, por eso es que en un líquido, o sea, no tengo gran espacio vacío como sí sucede con el gas, entonces los líquidos van a tener densidades mayores y los sólidos aún mayores, porque es mucho menor el espacio entre las partículas, ¿sí? Y son más intensas las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Entonces, por eso el gas tiene la característica que tiende a ocupar todo el espacio disponible, no tiene ni forma ni volumen propio, sino que adquiere o adopta la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. El líquido tiene volumen propio, ¿sí?
pero no forma propia, ¿sí? Son mucho menos compresibles que los gases, otra vez por lo mismo, porque hay no hay mucho espacio vacío entre las moléculas del líquido, ¿sí? Y en cuanto a los movimientos, en el gas es el estado más desordenado y más caótico, ¿sí? Porque las moléculas están moviéndose continuamente al azar, ¿sí? El estado líquido es un poco más ordenado, ¿sí? Las moléculas ya no son tan libres para moverse, ¿sí? Entonces, esto hace que tengan un mayor orden. En el caso de los sólidos, las atracciones intermoleculares son demasiado fuertes en relación con la energía cinética, de tal manera que las moléculas es como que están encerradas en la estructura del sólido, ¿sí? Cada molécula o cada partícula adopta cierta posición con relación a sus vecinas y con frecuencia tienen un patrón altamente regular, que ahora lo vamos a ver, que es lo que se conoce como sólidos cristalinos, ¿sí? Bueno, ahí les dice, y son prácticamente incompresibles, ¿por qué? Porque las moléculas tienen muy poco espacio libre para moverse. Bueno, acá les dice lo que les dije recién, las moléculas no son libres de moverse en forma amplia, ¿sí? No hay movimiento prácticamente de traslación, por eso es que los sólidos son rígidos, y lo que sí pueden sufrir es movimientos de vibración, o sea, pueden oscilar en relación con las posiciones fijas que ocupan. Bueno, acá, fíjense, que ahora vamos a ver también los cambios de estado, ¿sí? Tienen un diagrama de lo que sería un sólido, un líquido y un gas. Fíjense que la energía aumenta en este sentido. Fíjense que yo puedo pasar del estado sólido al estado líquido, por ejemplo, pensemos en el agua, ¿sí? El agua puede existir en los 3 estados de agregación. Llamamos estados de agregación, son los 3 estados físicos que puede presentar la materia. Puede existir en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, el agua. El agua sólida es el hielo, el agua líquida y el agua gaseosa. O vapor, que en ese caso hablamos más de vapor, ¿sí? Vapor de agua. Profe, Entonces, sí, disculpa que la interrumpa. ¿Podría repetir lo que estaba explicando? Que se me cortó sin querer el micrófono. ¿se La cortó? reacción. Sí, a mí se me cortó sin querer. Bueno, les estaba diciendo que acá tenemos, digamos, una representación de lo que se conoce, lo que son los 3 estados de la materia, ¿sí? La sustancia, la materia, pueden existir en 3 estados de agregación, que son 3 estados físicos, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? Cada uno tiene propiedades físicas características. Entonces, fíjense, en el estado sólido, yo les decía, por ejemplo, el agua. El agua puede existir en los 3 estados de agregación. La forma más estable del agua a presión y temperatura ambiente es la forma líquida, ¿sí? Pero también puedo tener hielo, que es agua sólida, o vapor de agua, ¿sí? Entonces, en el sólido tengo una estructura ordenada. Yo por calentamiento del sólido paso al estado líquido. Por calentamiento de un líquido paso al estado gaseoso, ¿sí? La energía aumenta en este sentido y también aumenta el desorden en ese sentido. Más adelante, en la unidad 7 en termodinámica, vamos a ver que existen procesos endotérmicos y exotérmicos. Los endotérmicos, que son en este caso la fusión, ¿sí? Y la vaporización, son procesos endotérmicos donde el sistema toma calor del entorno, ¿sí? A la inversa, si yo quiero convertir un gas en un líquido, ¿sí? Tengo que enfriar, ¿sí? Y lo mismo si quiero pasar del estado líquido al estado sólido, también tengo que enfriar. O sea, esos son procesos exotérmicos donde se libera calor al entorno, ¿sí? Y en este sentido disminuye la energía y aumenta el orden, ¿sí? Fíjense que en este caso tengo que entregar energía en forma de calor, aumentar la temperatura para producir el cambio de estado, aumenta el desorden, digamos, el estado sólido es el más ordenado, el líquido es intermedio en cuanto a orden-desorden, y el sumamente desordenado es el estado gaseoso. ¿Sí? Bueno, acá lo que yo les decía
que yo por calentamiento o enfriamiento paso de un estado de agregación al otro, ¿sí? O sea, cambiando la energía cinética promedio de las partículas que componen la sustancia, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio, que ahora lo vamos a ver, ¿se acuerdan? Esto lo vieron con Laura, una sustancia iónica. Las sustancias iónicas a temperatura ambiente son sólidos, ¿sí? La sal de mesa, recuerden, la sal de mesa, cloruro de sodio, a temperatura ambiente es sólida. Y se caracterizan por tener puntos de fusión y ebullición elevados. Fíjense a qué temperatura funde, 804 grados centígrados, y se convierte en vapor, o sea, pasa al estado gaseoso a 1465 grados centígrados, ¿sí? El argón, que es un gas noble, ¿sí? Es un gas a temperatura ambiente. Entonces, fíjense, lo puedo licuar, o sea, lo puedo convertir a líquido a menos 186 grados centígrados, y lo puedo convertir a sólido a menos 189 grados centígrados cuando la presión es una atmósfera, ¿sí? Bueno, y acá algo importante es que las sustancias que existen como gases a temperatura ambiente van a tener, lo vimos recién, en determinada, o sea, podemos decir que tienen pocas fuerzas de atracción intermoleculares, ¿sí? Que en determinadas condiciones, ya lo vimos, de presión y temperatura, podemos considerar que son prácticamente inexistentes, ¿sí? Ahora, los líquidos y los sólidos van a tener fuerzas de atracción intermolecular más fuertes, ¿sí? Y aprovecho acá para decirles lo siguiente, las sustancias puras van a tener puntos de fusión y puntos de ebullición, ¿sí? Que van a ser valores constantes, ¿sí? Estas constantes pueden considerarse como una medida de la intensidad de las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas en el sólido o en el líquido, ¿sí? Igual ahora lo vamos a ir viendo. Sí. Ah, no, justo te iba a decir si no podías repetir eso. Ah, lo que saqué. No, lo de sustancias Sí, lo que puras. yo... Que... Ah, bueno, sí, ahora lo vamos a ir viendo. Lo que yo les decía es que, digamos, si comparamos los tres estados de agregación en cuanto a las fuerzas intermoleculares, las fuerzas intermoleculares van a presentarse o existen en los estados líquido y estado sólido, que se los conoce como estados condensados de la materia, ¿sí? Al estado líquido y al estado sólido. Dentro de los líquidos van a tener fuerzas intermoleculares un poco más débiles que las de los sólidos. Y los gases son los que van a tener las fuerzas de atracción intermolecular más débiles. Recordando que en determinadas condiciones de presión y temperatura podemos considerar que esas fuerzas intermoleculares son inexistentes, ¿sí? Y les dije lo de los puntos de fusión y ebullición de las sustancias puras que tienen valores constantes, ¿sí? Y que los podemos considerar como una medida de la intensidad de las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas en el sólido o en el líquido, ¿sí? O sea, lo habrán visto, lo vieron seguramente en la clase pasada con Laura cuando vieron fuerzas de atracción intermoleculares, ¿sí? Que son las que, dependiendo, por ejemplo, en el caso de una sustancia covalente, son las que van a determinar cuán alto o cuán bajo va a ser su punto de fusión o su punto de ebullición. Pero ahora lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Vamos a repasar un poquito los cambios de estado, que esto ustedes ya lo tienen visto, ¿sí? Ay, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, fíjense, ¿recuerdan esto? Lo que yo les decía, que los cambios de la materia de un estado a otro por procesos físicos, o sea, por calentamiento, enfriamiento, o a veces puede ser por aumento de la presión, son transformaciones que no modifican la identidad de la sustancia y que se conocen como cambio de estado, ¿sí? Vamos a recordarlo rápidamente. El pasaje del estado sólido al estado líquido lo vamos a llamar fusión, ¿sí? El pasaje inverso de líquido a sólido, solidificación, ¿sí? El pasaje del estado líquido al estado gaseoso lo vamos a llamar vaporización, ¿sí? Del estado gaseoso al líquido, licuación o condensación, y del estado sólido al gaseoso, volatilización, y el estado inverso, ¿sí? Del gaseoso al sólido, sublimación. Esto, según la bibliografía que ustedes consulten, pueden encontrar diferencias en los nombres, ¿sí? Por ejemplo, algunos autores llaman sublimación al pasaje del estado sólido al gaseoso y del gaseoso al sólido, o sea, sin pasar por el estado líquido. Nosotros lo vamos a llamar
el pasaje del estado sólido al gaseoso, volatilización, y sublimación para nosotros va a ser pasaje del estado gaseoso al sólido. ¿Sí? Una cosita más Sí, que les profe, quiero sí. aclarar. Bueno, acá lo tienen. Por ejemplo, fíjense, la vaporización, nosotros dijimos que es el pasaje del estado líquido al estado gaseoso. Ahora, la vaporización la vamos a dividir en, puede ser evaporación o ebullición. Evaporación se produce solamente en la superficie del líquido y a cualquier temperatura. Se van a escapar las partículas más energéticas del líquido, ¿sí? La ebullición, o sea, para que un líquido entre en ebullición, yo tengo que entregar la energía en forma de calor al líquido, ¿sí? O sea, tiene que ir aumentando su temperatura hasta llegar a lo que se conoce como temperatura o punto de ebullición del líquido. Y va a afectar a toda la masa líquida, ¿sí? Por ejemplo, el agua. Si yo dejo, si ustedes donde están hoy dejan un vaso con agua, por ejemplo, cuando vuelvan, supónganse dejan 20 mililitros, cuando vuelvan la semana que viene, lo que van a notar es que un descenso en la cantidad de líquido en el recipiente. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Las moléculas de agua de la superficie se evaporaron, abandonaron la fase líquida y pasaron a formar una fase vapor, ¿sí? Ahora, para que ese volumen de agua que ustedes dejaron en el vaso entre en ebullición, o sea, que el cambio de estado afecte a toda la masa líquida, tienen que calentar ese líquido, ¿sí? Hay que entregar la energía en forma de calor. Bueno, entonces, vamos a ver ahora las propiedades del estado líquido, ¿sí? Las propiedades que vamos a ver son la presión de vapor del líquido, y vamos a ver otras como la viscosidad, la tensión superficial y la capilaridad. Bueno, la evaporación, retomamos lo que yo les estaba diciendo recién, ¿sí? Proceso por el cual las moléculas que están en la superficie del líquido se desprenden y pasan a la fase gaseosa. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esto ocurra? Las moléculas tienen que tener por lo menos una energía cinética mínima, ¿sí? Bueno, acá les dice que las moléculas del líquido se mueven con diferentes velocidades. Algunas moléculas, que son las más energéticas, las que están en la superficie del líquido, pueden vencer las fuerzas de atracción entre ellas y escapar a la fase gaseosa. Obviamente, cuanto más débiles sean las fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido, mayor va a ser el número de moléculas que pueden escapar. Y bueno, acá les dice mayor es la presión de vapor, que ahora vamos a ver lo que significa eso. Bueno, fíjense acá, tienen un gráfico de cómo se distribuye la energía cinética de las moléculas del líquido a diferentes temperaturas. Fíjense la curva, ¿sí? A una temperatura inferior y la curva rosa a una temperatura mayor. Fíjense, la fracción de moléculas en función de la energía cinética. Este valor de energía cinética que tenemos acá es la energía cinética mínima que tienen que tener las moléculas de la superficie del líquido para escapar. Fíjense cómo al aumentar, o sea, al aumentar la temperatura es mayor la fracción de moléculas que tienen energía cinética suficiente como para vencer las fuerzas de atracción entre ellas y escapar, o sea, pasar a formar parte de una fase de vapor o gas, ¿sí? Un concepto que tienen que tener, obviamente, es que la velocidad de vaporización aumenta a medida que aumenta la temperatura. Entonces, vamos a el concepto de presión de vapor, que esto lo tienen que entender ahora, digamos, en este periodo, porque lo van a aplicar en la unidad 6 cuando veamos soluciones, y más específicamente el tema propiedades coligativas, ¿sí? ¿Qué es la presión de vapor? Es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor cuando se halla en equilibrio con la fase líquida de la misma sustancia, ¿sí? A una determinada temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un recipiente cerrado. Recipiente cerrado significa que el recipiente puede intercambiar energía con el entorno, pero no puede intercambiar materia, ¿sí? En este recipiente le efectuamos vacío. ¿Para qué le efectuó vacío? Para sacar el aire, ¿sí? Y luego introduzco un líquido, supónganse agua, o supónganse el alcohol
etílico, el etanol, que es el alcohol medicinal, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar? Supónganse que ustedes introducen un cierto volumen, ¿sí? Lo mismo, si yo lo dejo unos días, lo que voy a ir observando es que el volumen del líquido va a ir disminuyendo. Hasta que en un momento voy a notar que el líquido, el volumen va a permanecer constante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pasan dos cosas. En principio, una porción, las moléculas que están otra vez en la superficie del líquido van a poder escapar, vencer las fuerzas de atracción intermoleculares y pasar a formar parte de una capa gaseosa, ocupando todo el espacio libre del recipiente, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? En la medida que yo empiezo a tener moléculas en la fase de vapor, tengo más chances de que ocurra el proceso inverso, que va a ser la condensación. O sea, que algunas de las moléculas que están en la fase de vapor o gas vuelvan a ser recapturadas nuevamente por el líquido, ¿sí? O sea, que se producen en esa situación dos efectos opuestos. Por un lado, la evaporación de las moléculas del estado líquido al estado de vapor o gas. Y por otro lado, la condensación de las moléculas que están en la fase gaseosa, que son recapturadas nuevamente por la fase líquida, ¿sí? Eso va a ocurrir hasta que va a llegar un momento en que las velocidades de evaporación y de condensación se van a igualar. Cuando eso sucede, se dice que el sistema se encuentra en estado de equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar en esas condiciones? ¿Qué significa que las velocidades de evaporación y de condensación se igualan? Que el número de moléculas que abandona el líquido por unidad de tiempo va a ser igual al número de moléculas que vuelve del vapor por unidad de tiempo, ¿sí? Supónganse, les digo un ejemplo, por ejemplo, 10 moléculas de agua abandonan la fase líquida y forman parte de la fase de vapor por segundo, y otras 10 moléculas de vapor por segundo vuelven nuevamente al agua líquida. ¿Sí? Entonces ahí se alcanzó un estado de equilibrio dinámico, y por eso es que yo no veo que descienda el volumen del líquido en el recipiente. Entonces, las moléculas que están en esa fase gaseosa van a chocar contra las paredes del líquido y contra las paredes del recipiente, y ejerciendo una presión. Esos choques generan una presión. Esa presión es lo que se conoce como presión de vapor del líquido. ¿Sí? No sé si los mareé. Sí, Sí, un poquito. Un Un poquito, poquito, pero pero bueno. está bien, profe. Bueno, después ustedes lo estudian, Profe, lo estudian con tranquilidad y van a ver que no es tan complicado. Bueno, la presión de vapor depende de un líquido, que también los sólidos tienen presión de vapor. O sea, puede ser un sólido o un líquido. En este caso estamos con los Profe, líquidos. Sí, disculpa que hay un alumno que quería preguntarle algo. bueno, sí, yo. sí. ¿Se escucha? Sí, te escucho, sí, sí. No, quería saber un ejemplo real de la presión de vapor. No me di Bueno, cuenta. bueno, mirá, yo les decía Cotidiano. recién que tienen que entender el concepto de presión de vapor. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en propiedades coligativas. Por ejemplo, hay tres, supongamos que yo tengo agua. El agua es un solvente universal, ¿sí? La mayoría de las sustancias, bueno, hay muchas sustancias que son solubles en agua. Todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos ocurren en el medio acuoso, ¿sí? El agua, hay tres propiedades que caracterizan al agua y a cada solvente, ¿sí? O sea, cada solvente tiene un determinado valor de presión de vapor, un punto de ebullición, que va a ser la temperatura a la cual el líquido pasa a vapor o gas, y un punto de fusión o de congelación, ¿sí? Si yo ahora al solvente le agrego un soluto y formo una solución, lo que yo voy a ver es que estas tres propiedades de la solución con respecto al solvente puro se van a modificar. O sea, por ejemplo, supónganse, a ver acá, el agua a 20 grados centígrados tiene un valor de presión de vapor de 17,5 milímetros de mercurio. Si yo preparo una solución, por ejemplo, disuelvo azúcar en agua, o sal, la sal de mesa en agua, obtuve una solución.
Bueno, lo que se observa es que la presión de vapor de la solución es menor que la presión de vapor del solvente puro, ¿sí? Lo que voy a observar de esa solución es que su temperatura de ebullición va a ser mayor y su temperatura de congelación va a ser menor. Y ahí hay dos ejemplos concretos de la utilidad de esto. Los anticongelantes para los radiadores, ¿sí? ¿Para qué yo le agrego un anticongelante? Porque si estoy en un clima frío, tengo que evitar que el agua a 0 grados congele y forme hielo. Al agregarle el anticongelante, lo que hago es bajar significativamente el punto de congelación del agua, ¿sí? Si en vez de solidificar a 0 grados, va a solidificar, supóngase, a menos 20 grados centígrados, ¿sí? Lo mismo lo que hago es también aumentar el punto de ebullición del agua, ¿sí? Para evitar el calentamiento. Y también, por ejemplo, en los lugares donde hay nieve, por ejemplo, se puede colocar en los bordes de las veredas, de las calles, tirar, por ejemplo, cloruro de sodio, cloruro de calcio, para evitar que se forme el hielo y para evitar un accidente, que el auto, por ejemplo, pierda estabilidad, ¿sí? Por eso yo les decía la importancia de que puedan entender estas propiedades, la presión de vapor del líquido, la temperatura de ebullición o punto de ebullición y la temperatura o punto de congelación del líquido. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Profe, ¿cómo podríamos, digamos, cómo podría afectar en el ejemplo que estoy pensando ahora el agua de Junín que tiene mucho sarro? ¿Afecta acá o capaz que va aparte del No, tema porque de lo que contenido? pasa es que tiene alto contenido en minerales. Eso. El agua es un tema porque el alto contenido de calcio y magnesio, ¿sí? Y también, bueno, hay que tener en cuenta mucho cuidado con el tema del arsénico, pero bueno, sí, es un capítulo Sí, aparte. acá en Chacabuco tiene mucho arsénico. Claro, sí, es un tema el tema del arsénico. Es todo un tema. Hay una enfermedad que se llama hidroarsenicismo crónico, el ACRE se simboliza, con H, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Es muy tóxico el arsénico, trae muchas complicaciones en la salud, ¿sí? Es muy delicado. Bueno, continuamos, chicos, porque si no, no vamos a terminar más, ¿sí? Está bien, profe, puedo proseguir. Bueno, entonces, ¿dónde habíamos quedado? ¿Qué afecta la presión de vapor? La temperatura, obviamente, y la naturaleza del líquido. ¿Qué me refiero con, bueno, la temperatura? La presión de vapor de un líquido aumenta al aumentar la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura del líquido significa que estamos entregando energía en forma de calor. Entonces, aumenta la cantidad de moléculas que van a tener una energía suficiente como para abandonar el líquido, o sea, para evaporarse, ¿sí? Se va a producir más evaporación, voy a tener más moléculas en la fase de vapor o gas y mayor va a ser la presión de vapor del líquido, ¿sí? ¿Y qué pasa con la naturaleza del líquido? Nos referimos a las fuerzas intermoleculares que actúan en el líquido. Cuanto más intensas sean las fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido, menos probable es de que ocurra la evaporación. O sea, voy a tener entonces menos moléculas en la fase de vapor o gas y por lo tanto menor va a ser la presión de vapor del líquido. Que fíjense el ejemplo que les puse acá. La presión de vapor de agua a 20 grados, todo esto está tabulado, o sea, ustedes pueden ir a las tablas de los libros y encontrar los valores de presión de vapor de los distintos líquidos, ¿sí? Por ejemplo, yo tomé la del agua a 20 grados, 17,5 milímetros de mercurio, tiene unidades de presión, obviamente, y la del tetracloruro de carbono, fíjense cuánto vale, 91. Es mucho más alta. En este caso lo que decimos es que el tetracloruro de carbono es más volátil que el agua. ¿Y por qué les parece que va a ser? A Porque el ver si agua es alguien me un lo puente. explica. Porque el agua tiene puentes de hidrógeno. Claro. ¿Y qué pasa en el tetracloruro de carbono? ¿No es polar? No es polar, perfecto. O sea, ustedes para contestarme esto lo que deberían hacer acá es tomar, porque pueden tener otro líquido, por ejemplo, para pensar. Lo que tienen que hacer es
bueno, me dan el líquido, ¿sí? Hago la estructura de Lewis, ¿se acuerdan? Unidad 3, que es esto, integración de conceptos. Estructura de Lewis del agua, estructura de Lewis del tetracloruro de carbono. Acá tengo oxígeno unido a 2 hidrógenos, se forman 2 uniones covalentes simples. Tetracloruro de carbono, tengo el carbono, que es el átomo central, unido a 4 átomos de cloro, ¿sí? Si ustedes hacen la estructura de Lewis, se van a formar 4 uniones covalentes simples, ¿sí? Una vez que tienen eso, tienen que aplicar TREPER para sacar geometría electrónica, geometría molecular, ¿sí? Y de ahí sacar si la molécula es o no polar. La de agua tiene una geometría electrónica tetraédrica, la geometría molecular es angular, la molécula es polar. Por lo tanto, las moléculas de agua, o sea, las moléculas de agua entre sí, van a estar atraídas por fuerzas de London, porque actúan entre moléculas cianonopolares, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno, que son de las 3 las más altas, ¿sí? En el tetracloruro de carbono tengo 4 pares de electrones alrededor del átomo central. La geometría electrónica es tetraédrica. Como no hay pares libres, la geometría electrónica y la molecular coinciden, ¿sí? Y por la forma, la molécula es no polar, pese a tener enlaces polares. Porque los 4 enlaces carbono-cloro son polares porque el cloro es mucho más electronegativo. Entonces, pese a tener enlaces polares, la molécula es no polar por su geometría. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas van a actuar entre las moléculas de tetracloruro de carbono? London. London, que son de las 3 las más débiles, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil que las moléculas de la superficie del tetracloruro de carbono tengan energía como para vencer a esa fuerza de London y pasar a la fase vapor que al agua. El agua tiene que vencer las 3 fuerzas y lo más importante son las uniones por antihidrógeno, que son las más intensas de las 3. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, acá lo que yo les decía. Bueno, y acá fíjense, representamos los valores de presión de vapor en función de la temperatura. Fíjense, presión de vapor de 3 líquidos. Tienen acá el éter etílico, un compuesto orgánico, formado por carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? El alcohol etílico, el etanol, que es el alcohol medicinal, tan en boga en estos días, y el agua, ¿sí? Fíjense, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor del líquido, o sea, se produce más evaporación, hasta que puede llegar un momento en que la presión de vapor del líquido iguala a la presión exterior, a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, ahí el cambio de estado va a afectar a toda la masa líquida, se va a producir la ebullición del líquido, ¿sí? La temperatura a la cual ocurre esto se denomina punto de ebullición del líquido. Fíjense, acá tienen los puntos de ebullición, en este caso, el punto de ebullición normal, porque es si la presión externa es la presión atmosférica normal, que es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, ¿sí? Entonces, Profe, el que está abajo verde. no, es el alcohol. etilenglicol. Es el etilenglicol, pero no importa, porque acá se cortó el gráfico, pero no importa, ¿sí? Después si quieren búsquenlo en algún libro, pero no interesa, o sea, por ahora no nos interesan estos, ¿sí? Fíjense, acá tienen el punto de ebullición normal, que sería la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿sí? El punto de ebullición del éter etílico es 34,6 grados centígrados, el del alcohol medicinal 78,3 grados centígrados y el agua a una atmósfera entra en ebullición a 100 grados centígrados. Estos son los puntos de ebullición normales, ¿sí? Ahora, acá alguien me podría preguntar, ¿qué pasa? O sea, la presión afecta, obviamente, la presión externa va a modificar el punto de ebullición de un líquido, ¿sí? De acuerdo a la presión a la cual está sometido. Entonces, fíjense, acá tenemos 2 ejemplos bien concretos. ¿Qué pasa si yo cocino un alimento en una olla a presión? ¿Y qué pasa si yo lo cocino en el altiplano, en la altura? ¿Sí?
Si lo cocino en una olla a presión, voy a tener mayor presión, porque dentro de la olla tengo la presión de vapor del aire, la presión del aire más la presión de vapor del agua. Con lo cual la presión va a ser superior a la normal, ¿sí? Entonces, el agua va a entrar en la temperatura de ebullición, va a ser mayor dentro de la olla, con lo cual el alimento se va a cocinar más rápido, ¿sí? Lo contrario pasa si yo cocino el alimento en el altiplano, donde la presión atmosférica es más baja. Entonces, el líquido, por ejemplo, el agua, va a entrar en ebullición a una temperatura inferior. ¿Sí? Por ejemplo, si la presión externa es 0,95 atmósferas, el agua hierve a 98 grados centígrados. Cuanto más baje la presión externa, menor va a ser la temperatura de ebullición del agua. ¿Tá? Entonces me va a costar más ahí cocinar un alimento. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, acá tienen. Sí. Disculpa que le interrumpa. ¿Por qué el etilengol, a qué temperatura llegó para que el punto de ebullición sea normal? Viste que el éter, ¿cómo se llama? El éter dielítico a 34 grados llegó al punto de ebullición normal. ¿Y a qué temperatura Claro. llegaría el ¿cómo se llama? El etilengol. ¿El No me sale etilenglicol? Sí, La verdad no me que sale el no nombre. sé. Pero, o sea, el etilenglicol tiene que ser mucho más bajo. La verdad que no te sé decir. Después me fijo y te digo. ¿Sí? Sí, sí, no hay problema. ¿Está bien? Bueno, vamos. Gracias igual. No, de nada. Bueno, acá lo que vimos recién, ¿sí? Y el concepto de lo que es el punto de congelación del líquido, que sería la temperatura a la cual un líquido está en equilibrio con la fase sólida, ¿sí? De la misma sustancia a una presión dada. También lo llamaríamos punto de fusión del sólido, ¿sí? O sea, el agua líquida tiene un punto de fusión, que es el pasaje de sólido a líquido de 0 grados centígrados, y un punto de congelación, que es el pasaje del líquido a sólido, también 0 grados centígrados, cuando la presión es normal, ¿sí? Acá les dice, cuando la presión exterior es de una atmósfera, vamos a tener el punto de congelación o el punto de fusión normal, ¿sí? Bueno. Sí, sí. Vamos a pasar a otra propiedad de los líquidos, que es la tensión superficial. La tensión superficial se define como la cantidad de energía requerida para estirar o aumentar la superficie del líquido por unidad de área, ¿sí? Entonces, acá un ejemplo, el ejemplo típico es de por qué el agua, por ejemplo, en una superficie encerada, en lugar de formar una película sobre la superficie, adopta la forma de gota, ¿sí? O sea, adopta la forma esférica. Bueno, la respuesta a esto es porque siempre ustedes tienen que tener en cuenta que todos los sistemas tienden a ocupar a llegar a un estado de energía mínima, ¿sí? Que en el caso de un líquido es tener un área superficial mínima, y el área superficial mínima es la forma esférica, ¿sí? Bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Cómo lo explicamos? Siempre vamos a volver también al tema de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? ¿Qué sucede? A nivel microscópico, la tensión superficial se puede explicar en base a las fuerzas que afectan a cada molécula en el interior del líquido con respecto a lo que sucede en la superficie del líquido. Dentro de un líquido, cada molécula está sometida a las fuerzas de atracción intermoleculares, me refiero, ¿sí? Que en promedio se anulan. Pero en la superficie, las moléculas es como que son impulsadas hacia abajo y hacia los lados por otras moléculas, pero no hacia arriba de la superficie. O sea que hay una fuerza neta hacia el interior del líquido, ¿sí? Estas atracciones intermoleculares resultan en una atracción neta hacia adentro del líquido, y esto provoca, es como que tira hacia adentro y genera una película elástica. O sea, la superficie del líquido se comporta como si fuera una piel, ¿sí? Como si fuera una película elástica. Este efecto permite que, por ejemplo, si colocamos de una manera cuidadosa, obviamente, una aguja sobre la superficie del agua, esa aguja flote, o que algunos insectos caminen, digamos, sobre el agua, a pesar de que la densidad sea mayor que la del agua,
¿sí? Por ejemplo, acá. ¿Ven? Acá lo que yo les decía, las moléculas que están dentro del líquido están sometidas a fuerzas de atracción intermolecular. Acá todo tengo moléculas, ¿sí? Con las moléculas vecinas en todas las direcciones, ¿sí? Entonces como que no hay una fuerza neta. En cambio, en la superficie, este coso que lo odio, en la superficie, fíjense, las moléculas están atraídas, ¿sí? Hacia los costados y hacia adentro del líquido, pero no hacia arriba. Entonces tengo una fuerza neta hacia adentro, como que tira la molécula hacia adentro, ¿sí? Bueno, acá se los vuelvo a explicar también mejor, ¿sí? Y esto es lo que me genera una película que hace que, por ejemplo, un insecto pueda caminar arriba sobre el agua, así como que forma, les dice acá, una cama elástica, una película elástica. Bueno, otra vez lo mismo, la tensión superficial es mayor cuanto mayores son las fuerzas intermoleculares que actúan entre las moléculas del líquido y cuando menor es su temperatura, ¿sí? Bueno, y acá lo que les dije al principio, que los líquidos tienden a ocupar un área superficial mínima, el estado de mínima energía es el estado de área superficial mínima, y eso se logra cuando se adquiere la forma esférica. Bueno, vamos a la viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia interna que tiene un líquido a fluir, ¿sí? O sea, a moverse, digamos. Cuanto mayor sea la viscosidad del líquido, el líquido fluye de una manera más lenta, ¿sí? Otra vez, ¿esto de qué va a depender? De las fuerzas intermoleculares. Los líquidos que tengan intensas fuerzas de atracción intermolecular entre las moléculas van a tener viscosidades más altas que aquellos que tienen fuerzas intermoleculares débiles, ¿sí? ¿Y con qué se relaciona la viscosidad? También con la facilidad de movimiento de las moléculas individuales del líquido. O sea, va a depender si las moléculas se pueden mover o se pueden deslizar en relación con las otras moléculas, ¿sí? Y esto otra vez va a depender de las fuerzas de atracción y de las características estructurales, o sea, de la forma de las moléculas que provoquen que las moléculas, digamos acá yo les puse se enreden entre sí, como que en lugar de estar estiradas, digamos, como que se entrelacen entre sí. Sí, profe. Bueno, la viscosidad de un líquido disminuye cuando aumenta la temperatura. A altas temperaturas, ¿sí? La energía cinética promedio es mayor y hace que las moléculas superen con facilidad las fuerzas de atracción entre ellas. O sea, si ustedes entienden el concepto, digamos más o menos van a poder explicar las tres propiedades, ¿sí? Bueno, y acá les puse esto, a título informativo, así como para poder ver. Por ejemplo, fíjense acá el agua, para que vean cómo se modifica a medida que aumenta la temperatura. Acá no se ve, acá está la tensión superficial, valores de tensión superficial y valores de viscosidad, ¿sí? Fíjense cómo va aumentando los valores, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Y acá, de acuerdo, o sea, también a que aumenta las fuerzas de atracción intermoleculares o la complejidad de la molécula. Y acá, por ejemplo, hay algo llamativo, por ejemplo, la glicerina, es un compuesto orgánico la glicerina, que tiene 3 carbonos, ¿sí? Y tiene 3, o sea, es como que tengo acá una cadena de 3 carbonos, y en cada carbono hay un grupo oxidrilo, ¿sí? Entonces, es muy alta la viscosidad, es 1,49 la viscosidad. ¿Por qué? Porque como tengo 3 oxidrilos, tengo mayor posibilidad de formar puentes de hidrógeno, y además, por esto de que yo decía, de la característica que tiene la forma de las moléculas que tienen tendencia como a entrelazarse, ¿sí? A entrecruzarse. Entonces es más dificultosa la movilidad, el deslizamiento de una molécula con otra. Bueno, esto se los puse a título como para que ustedes los ayude por ahí a memorizar, a entender un poco más, ¿sí? Bueno, Ok, profe. ¿qué hora me pasé mucho? Ah, no. Bueno, la capilaridad. Otra manera en la cual se manifiesta la tensión superficial de un líquido, ¿sí? La capilaridad se refiere a que un líquido pueda ascender, ¿sí? A través de un tubo vertical de pequeño diámetro, ¿sí?
Por ejemplo, acá tienen también otro ejemplo concreto, cómo asciende el agua y todos los nutrientes en las plantas, ¿sí? Es precisamente por este efecto. Bueno, acá les dice, una capa delgada de agua se adhiere a la pared del tubo de vidrio. La tensión superficial del agua provoca que esta capa se contraiga y al hacerlo empuja el agua hacia la parte superior del líquido. O sea, esto hace que el agua ascienda espontáneamente en un tubo capilar. Bueno, hay dos tipos de fuerzas que intervienen en la capilaridad. Una son las fuerzas llamadas de cohesión y la otra son las fuerzas de adhesión, ¿sí? Las fuerzas de cohesión se refieren a la atracción intermolecular entre moléculas afines, o sea, entre las moléculas del líquido, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de agua, las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua, ¿sí? Las fuerzas de adhesión se refiere a la atracción entre moléculas no afines, o sea, entre el líquido y las paredes del tubo de vidrio, ¿sí? Entonces, si la adhesión es mayor que la cohesión, el contenido del tubo va a ser impulsado hacia arriba por las paredes, ¿sí? O sea, la fuerza digamos, de atracción entre el líquido y el agua es mayor que la fuerza de atracción entre las moléculas de agua entre sí. Entonces ahí el líquido sube, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a subir? Hasta que las fuerzas de atracción queden balanceadas por el peso del agua en el tubo. Ahora, si es mayor la cohesión que la adhesión entre el líquido y el vidrio, o sea que las fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido son mayores que lo que el líquido y el vidrio se atraen, en ese caso no asciende el líquido, todo lo contrario, se observa una depresión en el nivel del líquido cuando se sumerge en el tubo capilar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el mercurio? Fíjense, acá tengo dos recipientes. Acá tengo agua, supónganse, acá tengo agua, acá tengo mercurio. Yo le pongo, o sea, agrego un tubo de vidrio capilar de pequeño diámetro. ¿Qué va a pasar? Voy a observar que en el caso del agua va a ascender el agua por el tubo. En el caso de mercurio observo una depresión con respecto a la superficie. ¿Por qué? En el agua predomina la adhesión con respecto a la cohesión. Entonces el agua sube y se forma, esta superficie que se forma acá, lo llamamos menisco, ¿sí? En el caso de los líquidos, es la superficie curva del líquido, se lo denomina menisco. Entonces, en el caso del agua, el menisco es cóncavo, fíjense, o redondeado hacia abajo. En el caso del mercurio es mayor la cohesión que la adhesión. Entonces, hay una depresión, el líquido desciende. Y el menisco que se forma es convexo o redondeado hacia arriba. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, sí. ¿Entendieron hasta acá más o menos? Es muchísimo, esta unidad es muy larga. Muy Profe, larga a tal... Sí, ¿por qué ocurre que cuando, o sea, hay un experimento que es bastante común, que es un plato con agua, con una vela, y después lo tapas con un vaso, que ahí que el agua empieza... Eso por tema más atmosférico, ¿no? Del tema de la presión, ¿no? claro, pero claro, sí, ahí tiene que ver la presión. ¿Sí? Sí, sí. No, porque capaz que tenía que ver algo también con esto Bueno. que estabas explicando. Sí, por ahí puede ser el tema de la capilaridad también. ¿Sí? Que el agua ascienda por las paredes del... Claro, sí, tal cual. Bueno, chicos, a ver, Profe. yo hoy tenía pensado esto darlo la próxima clase y dar estado sólido, pero ya estoy en tiempo cumplido. Bueno, antes que me olvide, dos cositas. No sé si ustedes vieron que Laura le subió la tercera parte de la unidad 3, que ella no había llegado a darlo, les hizo un videíto y lo tienen subido. ¿Sí? Lo pueden ver también. No sé si ya lo habían visto. ¿Sí? Sí. Bueno,
Y yo hoy ya les digo, yo tenía que terminar hoy sólidos para la clase que viene dar. Me quedan 3 temas, o sea, que ahora me quedan 4. Pero bueno, vamos a ver si de última les hago lo mismo que hizo Laura. Si veo que ¿Esto lo estamos subís? Sí, lo van a tener todo. De última hago lo mismo, les grabo sólidos y la próxima, o sea, el tema es que la próxima clase tenemos que terminar sí o sí, chicos, ¿sí? Así que vemos cómo hacemos. Si ¿Ya no hacemos una termino, clase de esta unidad? ¿cómo? Si Es queda solo una una sola. clase. Eso. Sí, de esta unidad queda una sola clase, que es el próximo martes. La Y fecha de después, entrega y del después la presencial sería, ¿no? Que no tenemos teórico. Claro. Sí, sí. Al final es presencial. ¿El qué? ¿El Si el final? jueves que viene, no, si el jueves que viene es presencial. Bueno, digamos que hasta ahora sigue todo igual, ¿sí? Porque acá hasta ahora no hubo ninguna modificación. Ustedes que teóricamente sí. Si hubiera algún cambio, se les va a comunicar, inclusive la semana que viene tenemos clases virtuales, el martes. Tienen clases de problemas y el teórico. Cualquier modificación se les va a comunicar ese día y por la plataforma, ¿sí? Eso quédense tranquilos. Pero en principio no hubo modificaciones. ¿Sí? Listo. Bueno, Profe. listo, chicos. Sí, sí, sí. El video de la clase anterior, ¿lo vas a subir también? Sí, los dos. O sea, todos, Ah, bueno. quédense tranquilos. Ahora subimos los dos, este y el anterior, ¿sí? Listo, profe, gracias. No, de nada. Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, finalizamos por hoy. Ok, profe, mucha suerte, nos vemos. Nomás. Listo, muchas gracias, Chao. chicos, buenas tardes. Bueno, profe, muchas Chao, gracias. profe, Hasta gracias. luego. Hasta luego, hasta Ah. luego. Profe, Sí, ay, justo cancelé. Espera. no, es sobre la fecha de los trabajos. ¿Hasta cuándo es, más o menos? Ah, y eso te tenés que fijar en la plataforma. O sea, ahí Ajá, tenés Creo que toda los la trabajos con fecha. devolución no los dice, profe, la fecha. por eso. El cuestionario sí, pero el trabajo con devolución al tutor no dice qué fecha cierra. Y por ejemplo, en esta semana, que tuvimos que entregar lo de la unidad 3, el trabajo con devolución al tutor cerró anoche y el cuestionario cerró el lunes a la noche, si no recuerdo Claro, mal, o el sí, es martes, no verdad recuerdo. eso. Sí, Claro. es verdad. Bueno, quédense tranquilos que ahora en un ratito lo ponemos, lo solucionamos. Dale, muchas gracias. Bueno, ¿Eh? gracias. No, de nada, de nada. Profe, Chao, hasta luego. Hasta luego, chicos, gracias.